Luis García, haber estado metido en política, esto lo apunté porque quería guardarlo, porque haber estado metido en política no habla muy bien de Pedro. Es tu opinión. Me parece una opinión de mierda. Eh, Respeto que la digas, pero me parece que esencialmente habla desde la ignorancia. ¿Cuánta gente conoces que haya estado en política? Digo, ¿cuánta gente a nivel personal conoces que haya estado en política? Pues yo bastante. Entonces, mmm, creo que Luis, si me permite, igual tú has tenido experiencias en política. Yo he estado en dos partidos y he estado cercano al periodismo y he estado cercano a muchas realidades de la política, ¿vale? Entonces, eh, quizá yo tengo más experiencia que tú en eso de lo que hablas. Quizá yo he vivido más cosas en política que tú. Quizá mi padre fue político y para mí es un héroe. Y lo fue hasta el último día de su vida. Y, y no, digo, y esto es muy importante, y no me importa lo que pienses, ni tú ni nadie. O sea, yo he construido ese criterio a través de mi experiencia, de lo que he vivido. Y sé que en el momento más jodido para la política de este país, que fue el año 2009, 2010, 2011 y 2012, que era cuando la ola de política era la casta y no sé qué, yo me metí en política. Me metí en política y sé por qué lo hice. Y sé todas y cada una de las decisiones que he tomado en política. Y estoy súper tranquilo. Y no espero que nadie me... O sea, lo que me parece una estupidez es que pensar, porque he leído y he visto que es un fenómeno histórico, la política es la producción también de chivos expiatorios, ¿no? Eh, los políticos corruptos no sufren sanción del electorado. ¿Qué dice eso del electorado? Te lo digo, hay políticos honrados. ¿Son los que lo tienen más fácil a la hora de competir? ¿Son los que son escogidos por sus compañeros? Entonces, muchas veces matamos al chivo expiatorio porque habla de nosotros como sociedad, de nosotros de cómo somos, de cómo es el español, de cómo es la sociedad que elige a determinados políticos. Entonces, hablamos de los políticos como si no estuviéramos hablando de nosotros mismos. Yo te puedo comprar que hay momentos de derrumbe institucional donde la política puede llegar a joder profundamente la convivencia. Por ejemplo, en la élite política catalana es un ejemplo de libro del que he hablado mil veces, ¿no? De cómo de repente hay una élite que autosabotea a la sociedad con la que tiene un compromiso. Y eso es precisamente ese comportamiento el que detecto de igual, o sea, de igual manera en Sánchez. Yo veo un paralelismo perfecto entre Pedro Sánchez y Artur Mas, por ejemplo. Es alguien que para salvar sus propios problemas políticos no le importa trasladarlos a la sociedad. La democracia, o sea, muchas veces, y esto es real, yo estoy dispuesto a hablar los temas hasta el fondo, es decir, hay muchas críticas que se le hacen a los políticos que son en realidad críticas a la democracia. El descalzamiento de las élites que se produce eh, por parte de lo que es la democracia en sí, o sea, los sistemas democráticos, ¿vale? Tienen aparejado muchas de las críticas que se lanzan a la política, ¿no? Es decir, no, es que la política, bueno, no estás hablando exactamente de la política, sino que estás hablando de la democracia. Con lo cual, hay veces y hay momentos en donde va a haber cuestionamientos de la propia democracia. Y los ha habido en el siglo XX y los habrá seguramente en el siglo XXI.
hacen falta sistemas, eh, necesitamos elegir a un César, ¿no? Pues algo parecido a lo que pasó con Bukele. En Bukele lo que hay es un fuerte cuestionamiento de la democracia y la necesidad de el pueblo de ser guiado por un hombre fuerte que, que enderece el rumbo del país. Con lo cual, permíteme decirte que seguramente yo he pensado mucho más tiempo, mucho más largo, de lo que es, lo que no es, lo que significa y lo que no significa la política. Y por supuesto, estoy orgullosísimo de haber formado parte de ella, de hacer lo que he hecho, de aprender sobre ello, de saber sobre ello. Y estoy orgullosísimo, encantado. O sea, y el hecho es que una parte muy relevante de mis amistades vienen de esos entornos. Otra cosa es que yo no niegue toda la completitud, es muchísimas cosas. O sea, lo que no voy a hacer es decir que la política es una sola cosa. La política es el ser humano entero, con lo bueno y con lo malo. Y luego tienes... Y a partir de ahí sigues analizándola, hablándola, reconociéndola, diciendo que te parece mal, pero sí que sería bueno que cuando hablamos de la política definamos un poquito mejor el ámbito de lo que decimos. ¿A qué te refieres? ¿Al PSOE, al PP, a UPyD, a Ciudadanos, al antifranquismo? ¿A qué? Cuando decimos la política. Porque, y esto es lo que yo aprendí, yo aquí estoy haciendo política. La política también es esto. La política, que es la penetración en el espacio de la polis, de la conversación pública, de la conversación de la comunidad moral a la que pertenezco, con alrededor de una determinada idea de bien común, eso es la política. Y por lo tanto yo ahora mismo estoy haciendo política. Entonces, la política es muchas veces un chivo expiatorio eh, al que le echamos la culpa a veces de por cómo somos, ¿no? Y hasta aquí la bronca de padre de Pedro Herrero, que además me permito el lujo siempre de ser muy impopular cuando hago estas cosas. O sea, la gente siempre me dice, joder, tal. Pero tengo la sensación de que los que estéis escuchando esto, lo que yo os tengo que decir es lo que pienso. Tiene que haber... O sea, no creo que sea bueno que establezcamos una relación en la que vosotros escuchéis... O sea, yo podría decir solo aquellas cosas que sé que queréis escuchar y no me apetece. O sea, hay un montón de sitios a los que podéis acudir para que os confirmen exactamente el mapa de cosas con las que estáis de acuerdo, ¿no? Antonini, ¿qué puede ofrecer España a un joven conservador que no pueda ofrecerle mucho mejor Polonia? Parte de la felicidad no se trata de ser rico, sino en progresar poco a poco y España no ofrece progreso. Vamos a coger tus frases, Antonini. Vamos a hacer un poco de análisis sobre las proposiciones que pones aquí, que son un debate pues muy interesante. Parte de la felicidad no trata de ser rico, sino progresar poco a poco y España no ofrece progreso. Hasta ahí te lo compro. España en su conjunto es un país que ha detenido su crecimiento y que está tristemente volviéndose poco a poco un país que no crece, un país que no mejora. También te digo que España, en cuanto le haces 2 o 3 cambios, va como un tiro. O sea que ahí, comprando lo que decía Luis, hay una responsabilidad política muchas veces por no realizar reformas que mejorarían rápidamente el país. O sea, España no tiene ningún problema, o sea, tiene las condiciones de posibilidad de ponerse a carburar como un tiro. Y o sea, sus limitaciones no son que está en mitad de un desierto. No, o sea, no sé cómo decirlo. O sea, no tiene una limitación histórica a su crecimiento. En cuanto se hacen reformas, España avanza y progresa y crece a una velocidad muy llamativa. Pero la pregunta clave para mí es,
Pero esa habla de lo global, lo común, lo comunitario, ¿no? Que esa es la segunda parte de tu frase. Pero la primera dice, ¿qué puede ofrecer España a un joven conservador que no puede ofrecerle mucho mejor Polonia? Pues lo que le puede ofrecer es ser español. Estar en España, estar en el país del que formas parte, de la comunidad, de la nación, de aquello que entiendes como propio. El país viene de paisaje, el paisaje, o sea, el país viene del entorno, de lo que tú, si estás pensando, yo soy un conservador heterodoxo, pero Oakeshott habla de la familiaridad. Lo que te puede ofrecer España es la familiaridad, entender el sentido del humor, entender el clima, entender cuando amanece, cuando baja el sol, entender que España es una meseta, que sus ríos no son navegables, entender el lenguaje, entender la enorme belleza del lenguaje y de la polisemia y de los dobles sentidos y de la ambigüedad. Evidentemente ese no es el mundo de la transacción. ¿Qué me puede ofrecer a mí España? No, es que ese no va a ser el territorio de España. España, tradicionalmente, la comunidad española tiene dos orillas, una a un lado del Atlántico y otra a este lado del Atlántico, en Europa. La balsa de piedra, que diría Saramago, ¿no? Y eso, que son las Españitas, las Españas diversas, unas Españas que existen en Cuba, en Guatemala, cuando te vas a Antigua y ves que hay procesiones equivalentes a las que hay en Toledo. Eso es España. Polonia, muy respetable y muy razonable, es una idea. Es una idea que te construyes. Pero el día que pases 2 años en Polonia y que puede ser un sitio maravilloso que te permita crecer, pero veas que la gente no comparte tu idea de bien o de amistad, que no se tratan de la manera en que tú entiendes que se deben tratar unos a otros, tienen su manera de hacer las cosas y está muy bien. Y van como tiros, ¿eh? Están creciendo. Y yo creo que la inmigración hay que abordarla siempre como lo que es, un drama. La inmigración es un drama, es una necesidad. Y si uno necesita emigrar, pues que emigre. Pero esa idea de ser un saltimbanqui entre comunidades nacionales, como si nosotros fuésemos algún tipo de vegetación que puede crecer en cualquier tipo de suelo, como si nosotros fuésemos algún tipo de árbol que da igual el tipo de luz, agua o tierra que le acompañe o entorno. No, no, chico, que tú eres otra cosa, ¿no? Tú tienes emociones, tienes moral, tienes una determinada visión sobre la poética del mundo. Y como estés rodeado de cosas que te son extrañas, no te digo ya como te venga la flipada esta. Claro, hay gente que dice, no, yo me voy a Japón. Y dices, bueno, pero porque ya te sentías un alien en España. La gente que funciona bien como aliens en Japón es porque se sienten aliens en España. Y entonces construyen su mundo de referencias alrededor de otras cosas. Pero no nos equivoquemos. La inmigración es un sacrificio personal por desarraigarse. Y entonces, pues oye, a lo largo de los últimos 500 años, los españoles se han movido hacia la órbita del Atlántico y han ido hacia las Américas a construir nuevos proyectos vitales. Y de manera paralela, dado la vuelta, ha habido a lo largo de la historia millones de personas que cuando venían mal dadas en la orilla del Atlántico, en la orilla española del Atlántico, se venían para la balsa de piedra de la península. Y esa es la historia del mundo, de nuestro mundo, del mundo de España, ¿no? Y entonces dice aquí alguna persona, yo apuesto por la hispanidad de las dos orillas. La familia, ver crecer y morir a nuestra familia nos une el idioma, las comidas, algo tan simple y rico como el gofio canario en el Caribe nos une. Claro, los canarios tienen todos un primo o un familiar en Venezuela. Entonces,
Eh, ¿Polonia ofrece más crecimiento, más oportunidades económicas y más? Cojonudo, estupendo, maravilloso. Maravilloso, de verdad. Pero que no nos equivoquemos que muchas veces luego, cuando estamos allí, y esta conversación, hay muchos expats que la escuchan y que os cuenten por qué lo escuchan. Nos escuchan porque se sienten vinculados a un sonido que les resulta más amistoso y a una terminología y a unos conceptos y a una visión moral sobre el mundo que les resulta más amistoso. No están escuchando la radio en Estados Unidos o la radio en Reino Unido, sino que se enganchan. Y esto ha sido una condición de Extremo Centro desde que se fundó en 2018. O sea que es algo, ya os digo que la inmigración siempre, siempre, siempre ha significado lo mismo. Daniel Valero, a ver, aquí esto viene de lo que tal. Pues a mí me sorprende cómo hay grandes políticos en ayuntamiento y se quedan abajo porque tienen valores y eso hace que no haya un lameculismo. Bravo. Mm, los políticos que creen en lo que hacen, y los hay, y existen y son reales, y no son tan minoritarios como decís. Hay una parte fundamental de muchísima gente dedicada a la política municipal que no cobra un duro y que lo hacen por los vecinos y que lo hacen por un impulso razonable de querer ayudar. Y el que quiera decir lo contrario, pues me tendrá enfrente diciéndole, pues mira, no, este lo están haciendo por los vecinos. O sea que totalmente de acuerdo, Daniel. Hay políticos numerosos que hacen las cosas por los demás y tenemos que ser capaces de decirles que son los últimos héroes. Que decía Paco Umbral y que me dijo el otro día Ángel y me parece una muy buena expresión. Buenos días a todos. ¿Desconfía de los que están defendiendo una revelación divina? Pues sí, totalmente. La corona más gorda, la uno, la number one. Mira, aquí Alejandro habla de la ley de hierro de las oligarquías. O sea que, y eso ya es verdad. O sea, todas esas cosas son ciertas. Pero también es cierto lo otro y tenemos que poder decirle a la gente también cuando lo hacen bien. ¿Vale? Mira, Andrés dice, Inés, dólar. Inés from the dólar. De todas maneras, Pedro, ¿qué dirías que se te da mejor? ¿Una comida, colgar un cuadro? Cocinar, sin duda. Cocinar se me da muy bien y me lo disfruto de cojones. O sea, soy... ¿Qué opino de Gaspar de Amazares al hilo de esto? ¿De qué? No sé muy bien qué es lo que ha pasado, pero bueno, Gaspar me parece un político de izquierdas bien, coherente, un tío razonable, o sea... Y opinión sincera de Rubén Geisberg. Comí una vez con él porque nos juntaron a un evento, pero hace como varios años y tal. No lo conocía, fue muy cordial conmigo, fuimos cordiales los dos y no. Es que yo consumo mucho YouTube. O sea, sé que hay en la YouTube hispana hay como mucha movida entre la peña. No tengo muy claro por qué, porque además se lo comenté alguna vez a Sergio de, tío, ¿por qué estáis todos como bardeándose entre vosotros todo el puto día y tal, ¿no? Yo es que voy súper a la... Yo no... O sea, conozco a Sergio de tal, pues a Fonseca, tal, o sea, pero no tengo yo, no soy yo mucho de relaciones públicas. O sea, no, siempre voy bastante en todos los sitios en donde estoy, voy muchísimo a la mía. O sea que no sé si ha hecho algo, no sé si hay algo de lo que opinar, pero yo tenderé mucho a no meterme en los, o sea, en los saraos del mundo youtubers y demás. Yo intentaré no meterme mucho porque no hay mi rollo. No sé si me explico. No. Digo que yo tiendo a llevarme bien con todo el mundo y o sea, tiendo a juzgar mucho a la gente cuando en persona. O sea, esto me lo dijo un responsable de organización del PSOE de Asturias cuando nos vimos por primera vez, que teníamos que negociar un tema, y me dijo, Pedro, no somos gitanos. Cuando nos demos la mano, eso es lo que vale.
Dijo, lo único que vale es lo que digamos aquí dentro. Lo que digamos ahí fuera, mm, cada uno habla para los suyos y tal. Y dije, y eso me parecieron normes viejes que he tendido a respetar tiendo a respetar a la gente por cómo es en persona conmigo. Y de Rubén, pues le comí con él, vamos, estábamos en una mesa con un grupo de personas hace años y, y no, la verdad es que, vamos, me trató de manera cordial, o sea que no puedo decir nada malo de él. Así que ven, porque sabes que vivir así será dulce y es amable. Así que ven, descansa relajado, que tuyo del pasado de una vez por todas está tranquilo a tus pies. Ábrete hueco y hazte un sitio, y si llegas cansado, ponte ropa cómoda. Entra en mi urba, da los buenos días, agradece y toca el agua de la piscina. Así que ven, descansa, calmado, que tuyo del ayer de una vez por todas está tranquilo a tus pies. Ábrete hueco y hazte un sitio, y si llegas cansado, ponte ropa cómoda. Entra en mi urba, da los buenos días, agradece y toca el agua de la piscina. Así que ven, descansa calmado, que tu yo del ayer de una vez por todas está tranquilo a tus pies. Así que ven, porque sabes que vivir así será dulce y es amable. Así que ven, descansa relajado, que tuyo del pasado de una vez por todas está tranquilo a tus pies. Ábrete hueco y hazte un sitio, y si llegas cansado, ponte ropa cómoda. Entra en mi urba, da los buenos días, agradece y toca el agua de la piscina. Así que ven, descansa calmado, que tuyo del ayer de una vez por todas está tranquilo a tus pies. Ábrete hueco
piscina. Así que ven, descansa calmado, que tu yo del ayer, de una vez por todas, está tranquilo a tus pies.